La debo tener por aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, gracias, Paco. Oye, qué bueno que soy tu cónsul preferida. Siempre con ánimo, hay que subir el ánimo. La doctora ya está en línea. Acabo de estar con ella, pero no sé por qué. Ella tiene que entrar. Bueno, les voy a contar de la doctora Ana Nogales. Ella es fundadora y directora de la Casa de Familia. Es una organización para víctimas de trauma que fundó en el año 1996. ¿Y saben qué es lo increíble? Que desde esa fecha ella es una aliada del consulado. Porque aquí en el consulado, en nuestro departamento de protección, nosotros ayudamos a todas aquellas personas que hayan sido víctimas de violencia doméstica. Y esto no solamente tiene que ver con el cónyuge, con la esposa, con el esposo, sino tiene también que ver con niños y también tiene que ver con personas discapacitadas y también con personas de la tercera edad. Desafortunadamente, la violencia doméstica es un tema de la mayor preocupación, es un problema que enfrentamos, no es privativo de una cierta sociedad, sino alrededor del mundo siempre se encuentran casos de violencia doméstica. Y en Los Ángeles enfrentamos también que en nuestra comunidad mexicana existe ese tipo de violencia. Y estamos muy preocupados porque ahora, con el tema de la pandemia creada por este virus, coronavirus 19, COVID-19, tenemos mucha preocupación porque al estar en casa, pues las emociones, las sensaciones se exacerban y esto puede provocar, pues alimentar ese círculo de violencia. Así es que hoy estamos muy contentos de estar con la doctora Ana Nogales. Ella trabaja de la mano con nuestro módulo de salud mental, como les comentaba, y nuestra ventanilla de atención integral a la mujer. Ella coordina 30 trabajadoras sociales bilingües en español y en inglés, y es también miembro de múltiples juntas directivas y organizaciones enfocadas en la salud mental y participa con distintos medios de comunicación para tratar de visibilizar temas relacionados con nuestra salud mental, precisamente en la manera en que se relaciona con esta violencia doméstica que hoy nos ocupa. Entonces, si tienen preguntas, por favor háganlas para que yo se las pueda plantear a ella. En cualquier momento ya podremos tenerla aquí para poder invitarla. Estamos nada más verificando que se conecte para que podamos iniciar esta conversación. Aquí está, listo. Ay, hombre. No, pero ahora no sé. Aquí está. Y estamos. Ahora sí va a comenzar nuestra conversación. Aquí estamos. Querida doctora. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas. Aquí estamos. Para Marcela, lo hicimos. Sí, lo hicimos, doctora querida. Fíjate que mientras esperábamos que se realizara esta conexión, ya te presenté, ya mencioné lo importante que eres para nosotros, el trabajo tan importante que no solamente en esta coyuntura, sino que vienes realizando desde hace muchísimos años
y que siempre ha sido una aliada del consulado. Entonces, de verdad que en nombre de todos los que trabajamos en el consulado, en nombre de toda la comunidad que se ha visto beneficiada por tu apoyo, por tu orientación, por tu trabajo, te damos las gracias. Y bueno, pues aún más en esta coyuntura. Fíjate, doctora, que dicen mucho que este tipo de crisis sacan lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Y tengo mucho miedo y mucha preocupación por todas aquellas familias que ya viven la violencia doméstica y que con este confinamiento, con esta medida de permanecer en casa, pueda exacerbarse. ¿Nos podrías comentar sobre eso, doctora? Bueno, primero muchas gracias por darme la oportunidad y siempre gracias al Consulado de México por siempre haber abierto las puertas a Casa de la Familia para estar presente ahí con la comunidad. Voy a legitimizar totalmente ese temor porque es un temor muy real, es un temor que ya lo hemos visto en otras partes del mundo y es un temor que todavía no lo hemos visto florecer aquí, pero sabemos que está ocurriendo en nuestros hogares. Y esto está ocurriendo porque indudablemente al estar la víctima, al estar una persona oprimida en su hogar con la persona que la oprime, con la persona que la maltrata, con la persona agresiva, y no tener la posibilidad de salir y hablar con otras personas, hablar con su familia libremente o hacer una llamada de emergencia, eso va a hacer que la víctima se sienta más coartada en su habilidad para buscar ayuda y también le abre más las puertas a la persona agresiva para continuar con este tipo de conducta, porque se siente que está en su poder hacerlo. No olvidemos que una de las fases de control de la víctima de parte del perpetrador es desconectarla de su ambiente local, desconectarla de la familia, de los amigos, de la iglesia, del consulado. Y al estar ahora desconectada por la cuarentena, pues es muy presa de su agresión. No, bueno, es terrible. Y aparte, doctora, también hay mucho que dicen que este tipo de crisis nos va a ayudar a ser mejores y que vamos a salir fortalecidos. Pero perdón, estamos hablando desde un punto de vista en que somos privilegiados. Pero todas estas personas quizá no salgan fortalecidas, sino que van a salir todavía más afectadas y puede incluso llevarlo a la muerte. Comparto totalmente esa posición. Me parece que cuando nos dicen de que esto vamos a salir victoriosos y vamos a aprender algo más de la vida y a apreciar más a la gente que queremos y al trabajo que hacemos y a estar con los padres, con los hijos, con los nietos, eso va a ser una porción muy limitada de nuestra comunidad. Y además, en lo que a mí respecta a mi forma de pensar, los seres humanos tenemos una muy poca capacidad de memoria. Y volvimos rápidamente a lo que hacíamos antes y quizás hasta más aspiraciones. Pero eso es una parte mía que es mi propia reflexión respecto a la de los demás. Pero en cuanto a la población que está viviendo en familias disfuncionales, en familias donde hay violencia, en familias donde hay alcohol y drogas, y mucho peor en aquellas familias que hay armas de fuego, que cuidado, sabemos que últimamente han vendido más armas de fuego que nunca en la vida. Sí. Eso es el perfecto terreno para más violencia, para más agresión y para fatalidades también. Y no solamente hacia la mujer, hacia toda la familia. Nosotros hemos tenido muchísimos casos en el pasado donde el perpetrador mató, fusiló a su esposa y también a los hijos y también a la abuela. Así que esto no se trata solamente de hombre-mujer, se trata de violencia intrafamiliar. Así es, justamente eso es lo que les estaba comentando cuando estaba presentándote, que esto no lo tenemos que pensar como una cuestión de hombre y mujer, de esposa, de cónyuges, sino también están las personas de la tercera edad, las abuelitas, los discapacitados, los niños. Y entonces, doctora, ahí, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, si una persona es víctima de violencia doméstica y quiere denunciarlo, ¿lo tiene que hacer esa persona o lo pueden denunciar alguien que está en esa familia? ¿Cuál es el consejo que le damos?
Bueno, lo mejor, lo ideal es que la víctima, la persona que se encuentre a riesgo, si está en una situación de violencia, llame inmediatamente al 911. No todas las personas lo pueden hacer, porque si la otra persona la está vigilando, la está controlando, es un poquito difícil que lo haga. Hay otra forma de contactarse con las autoridades, que es a través de un text, mandando un mensaje de texto, marcando love is, L-O-B-E-I-S. En inglés sería amor es, love es, todo junto, love is, y eso lo comunican de inmediato con recursos comunitarios. Eso en caso de emergencia, nuevamente el 911 es el número indicado. Y no necesariamente tiene que ser de la persona que está bajo a riesgo, sino que puede ser el hijo, la mamá, la vecina, que está observando, que está viendo que esto está ocurriendo. Algunas personas piensan, bueno, que la policía ya no va a intervenir por todo de la cuarentena, pero no, siguen funcionando. La policía sigue actuando, también las cortes siguen actuando. Algunas personas piensan que no va a haber nada a través de las cortes son las que dan las órdenes de restricción para prevenir que la agresión continúe. Pero sigue actuando, no como antes, los jueces están trabajando desde sus casas, a través de los medios sociales, de como sea, que lo estén haciendo, pero todo sigue actual. Sabemos que en este momento hay más llamadas de violencia doméstica, han aumentado un poco, pero no han aumentado los reportes de victimización. Eso no significa que no haya las víctimas. Solo significa que las víctimas no tienen ahora el mismo acceso porque están con esa persona ahí detrás mirando lo que están haciendo. Claro. Y miedo. Imagínate que si a una persona llama al 911 y viene la policía y tiene miedo que la policía no haga nada, pues después se la va a tener que ver con la persona, ¿no? Que está ahí. Entonces, las personas tienen mucho miedo de hacer eso. Claro. Pero es importante también cómo se reporta la violencia, porque en nuestra comunidad, embajadora Marcela, lo que hace la gente comúnmente es que llama y dice, es que mi esposo me está tratando mal, es que mi esposo me dice cosas indebidas, y no dicen realmente lo que está ocurriendo. Empiezan con lo menos grave para esperar a ver si el policía que la está ayudando o que la quiere ayudar realmente le cree. Yeah. Y al revés, tiene que decir, me quiere matar, me está tratando, me ha tratado de ahorcar. Tiene que decir lo más severo para empezar la comunicación, al revés de lo que hacemos. Y eso es muy importante porque lo vemos en la policía. A veces dicen, bueno, nos llaman pero no nos dicen lo que está ocurriendo, y entonces no podemos hacer nada al respecto. Para que la policía haga algo, tiene esa persona que está a riesgo, o sea, que su vida tiene que estar a riesgo. Ahí es cuando... Y qué difícil, doctora, porque es una situación terrorífica, ¿no? Estar con alguien que pueden seguir queriendo, incluso, que es parte de su familia. Y cómo, con tu experiencia, ¿cómo podemos alentarlas? ¿Cómo armarse de valor para hacer esa llamada? La mayoría de las mujeres, cuando buscan ayuda, buscan pidiendo ayuda para que él pare con su agresión. O sea, no buscan ayuda para que se lo lleven de la casa o para que lo arresten. Porque, como dicen, el amor está de por medio, ¿no? Uno puede querer mucho a esa persona y generalmente dicen es que cuando no está ebrio, cuando está bien, es una persona muy amorosa, provee para la familia, es buen papá. El problema del alcohol, por ejemplo, que está en el 80% de los casos de violencia, es un problema serio y el alcoholismo es una enfermedad. Claro. Entonces, es muy difícil decirle a esa persona, ya deja de tomar, no tomes más porque nos estás trayendo daño. Bueno, uno sí lo puede decir, pero para que esa persona haga cambios se necesita mucho trabajo, mucho trabajo. Y a veces esa llamada, que para muchas personas es muy difícil, puede ser la oportunidad para que esta persona deje el alcohol a través de programas, porque una vez que lo arrestan, le piden que haga ciertos programas, o sea, no es que está en la cárcel ahí para pasar el tiempo, sino que después tiene que hacer programas de control de la agresión, si tiene problemas de alcohol, para que entre en un programa que realmente le ayude. O sea,
Hay muchísimos programas de ayuda para la persona para que deje de ser violenta y con pedirle y rogarle y decirle, lo más probable es que no lo pueda hacer. Algunas iglesias también tienen estos programas, así que es importante consultar si alguna persona es miembro de una iglesia, a lo mejor esa iglesia tiene los recursos, pero si nos están escuchando, lo más importante es saber que hay recursos, que se puede hacer mucho para prevenir la agresión y que estas personas sepan que cuando uno dice es que no voy a llamar, no voy a llamar porque es el padre de mis hijos y yo no quiero que mis hijos crezcan sin papá. El mensaje para ellas es, los hijos necesitan saber que tienen una mamá fuerte que puede parar la agresión. Porque cuando estos hijos ven que mamá no hace nada, y por lo menos en los ojos de ellos, nada por parar, pues estos hijos van a volverse violentos también, sean mayores, o van a volver a ser víctimas ellos mismos también, ya sean hombres o mujeres, van a ser víctimas identificándose con su mamá, pensando que, bueno, así es el amor, que así es cuando son las relaciones, normalizando la violencia. Claro. Un adolescente, y esto lo repito siempre porque a mí me trajo realmente una alerta increíble. Una paciente mía de 13 años me dijo, doctora, a usted su esposo, ¿cuántas veces le pega a la semana? ¡Qué barbaridad! Totalmente normalizada la violencia. Entonces tenemos que confrontar y decir, queremos que nuestros hijos vivan en relaciones violentas, ya sean porque sean ellos violentos o porque sean víctimas de la violencia. Yo creo que cualquier mamá va a poder decirse a sí misma, no, esto no es saludable para mis hijos, por lo tanto yo tengo que hacer algo al respecto. Y así es como esa mamá tiene que juntarse toda la fuerza del mundo y ayudarse a sí misma para hacer la llamada. Y otra recomendación muy importante, que así como las víctimas están aisladas de su familia, de sus amigos, de la iglesia, del consulado, que sepan que hay puertas abiertas esperando la llamada, que hay muchas agencias comunitarias como Casa de la Familia también esperando su llamada, que ustedes pueden llamar y decir yo necesito ayuda, yo estoy viviendo esto, y que no es nada que le avergüence, porque otro factor es la vergüenza, el sentir que esto es un problema de mi familia y nadie tiene que saber al respecto, no tengo que decir nada al respecto, ese es un problema muy serio que tenemos que combatir. Y el otro problema, embajadora, es que muchas personas tienen miedo a inmigración. Hablemos de este tema también. Sí, muy buen punto. Sí, porque lo hablamos y lo repetimos, lo volvemos a repetir. Sepan ustedes que las personas que son víctimas de violencia en el hogar son víctimas de un crimen. La violencia doméstica es un crimen. Ahora, las personas que reportan un crimen como la violencia doméstica pueden entonces recurrir a la visa U o VAWA, que son dos formas que la persona tiene acceso a pedir su residencia, que primero es temporaria, pero luego se puede hacer definitiva. Así que salgamos de la victimización, de sentirnos víctimas, para sentirnos que hay muchas armas que tenemos en este momento para poder usar, para poder legitimizar nuestra presencia en los Estados Unidos y no tener más miedo. Muchísimas gracias por tocar ese punto, doctora Nogales, porque precisamente muchas de las personas que están en una situación irregular en este país, pues tienen miedo a la denuncia, porque creen que al denunciar los van a detener y los van a deportar. Pero es muy importante subrayar que independientemente de que están en una situación regular, irregular, documentados, indocumentados, legales, ilegales, toda persona que sea víctima de un crimen, de un delito, puede denunciarlo y va a ser protegido por la autoridad. Y en ese sentido también me gustaría recomendar, hemos nosotros hablado directamente con la policía de Los Ángeles y también del condado, y tenemos un número telefónico que es el 877-275-5273 u 877-ASK-LAPD, ASK-LAPD, para que sepan que incluso enfrentando esta pandemia, las autoridades están alertas para poder auxiliarlos.
Y aquí le quiero preguntar, doctora, porque hay mucha incertidumbre sobre esto. Una cosa es, si estoy en la casa y hablo por teléfono, pueden llegar a detenerlo. Pero si yo me salgo de la casa, porque hay muchas personas que dicen, me quiero salir porque ya no aguanto más. ¿Qué recursos hay? ¿Qué podría hacer esa persona que en un momento de desesperación se sale de su casa? ¿Qué es lo que se le aconseja hacer? Pues hay muchos shelters que son albergues para mujeres y para mujeres con niños también. Es cierto que hay muchos que ya están en su máxima capacidad, pero hay otros que todavía reciben a las víctimas y que las pueden poner en un hotel mientras tanto hasta que puedan entrar en un shelter. Así que hay lugares todavía, por favor, hagan la llamada de todas maneras, no se demoren, hagan esa llamada porque sí hay recursos donde se puede ubicar a la mujer y a los niños en esos lugares. Muchas personas tienen miedo, dicen, bueno, ahora con lo del virus voy a ir a un shelter y en el shelter a lo mejor me contagio, tienen ese temor, pero de todas maneras yo las invito a que llamen porque las pueden poner en un hotel alojadas y estar seguras. Lo más importante es evitar la pérdida de vidas o evitar la pérdida de más dolor, la pérdida de vidas, como dije, y también la destrucción moral, la destrucción espiritual de la persona. Claro, la destrucción de la misma familia, ¿no? Claro, claro. Y otro problema que todo esto trae también, que me gustaría mucho mencionar, es que muchas mujeres tienen miedo a que les saquen los hijos, que si reportan violencia doméstica le van a sacar a los niños. Y es al revés. Cuando hay violencia en el hogar y la mujer no ha sabido proteger a sus niños, es cuando servicios sociales pueden intervenir y sacar a esos niños justamente para normalizar esa violencia en el hogar, para que los niños no vean semejante atrocidad en el hogar. Así que es algo que para que lo piensen y para que realmente se fijen que es importante denunciar la violencia en el hogar, porque todos queremos prevenirla. Sabemos que la violencia en las calles existe, pero en muchos de esos lugares la violencia comienza en el hogar. Así que comencemos con este tema muy importante de la violencia en el hogar para erradicarla, para decir no, y erradicarla de principio, porque también muchas personas, muchas parejas comienzan con todo ese ideal del amor y de vivir tan lindo y que a poquito la violencia va aumentando. La violencia tiene que ser parada de entrada hay que decir, hey, momentito, esto no es aceptable, esto no va a ocurrir en mi hogar. Y de inmediato intervenir. No cuando ya está más avanzada también, pero de esa forma se puede prevenir que la violencia llegue a mayores. Claro, y por ejemplo, doctora, ¿cuáles serían esos signos que son de repente muy sutiles, que uno va dejando pasar? Si le hablan de mal modo, lo empiezan a ofender, a humillar, y dicen, no, es que así nos llevamos, es divertido, es simpático, es un juego. ¿Cuáles serían esos signos para saber si hay una predisposición a esa violencia que puede ir creciendo, ¿no? Creciendo? Indudablemente no es ni un juego ni es una forma de relacionarse entre dos personas. Lo primero que una persona tiene que ver es si esta persona tiene historia de violencia. Porque si tuvo historia de violencia en las relaciones anteriores o con sus padres, sus hermanos, con otras personas, esa persona está a alto riesgo. O sea, la forma de ver, de probar si puede haber la posibilidad de violencia es mirar la historia personal. Pero ya estamos en la relación y comienzan entonces los comentarios denigrantes. Mira qué gorda estás, mira qué delgada que estás, mira qué alta que eres o qué baja que eres. Después empiezan los ataques personales a la persona. Qué tonta que eres, no sabes nada, tu prima es más inteligente que tú. Todas esas cuestiones de argumentos acerca de la persona, de la capacidad de la persona. Tú no vas a poder en el futuro, cortando el futuro, tú no vas a poder en el futuro hacer nada, tú no vas a tener un trabajo bueno nunca, a ti te van a hacer esto del trabajo, lo otro, todas las amenazas de lo que puede hacer el trabajo para hacerla dependiente de él. Luego, el cortar las relaciones con la familia, con
amigos, con la iglesia, con el consulado, con todo lo que pueda hacer apoyo, porque es una forma de controlar. La violencia en el hogar es poder y control sobre la víctima. Entonces le van a decir, mira, tu madre solamente te llama cuando te necesitas, ¿te diste cuenta? Y tu hermana, fíjate, tu hermana es una envidiosa, lo único que hace es atacarte, lo único es pura envidia. Y tus amigas son así, asá, lo peor de las amigas es lo peor que tienes en tu vida. Y la iglesia, bueno, también dirá algo. Entonces empiezan a prohibir que hablen, que se junten con su mamá, con sus hermanos, con sus amigos. Prohibirle todos los encuentros y así es como la puede tener atrapada. Entonces, si no tiene contactos con el exterior y si la convencieron realmente de que es una tonta, que no va a tener ningún acceso a nada en la vida, que nadie la va a querer, que ahora que tiene 3 hijos y está gorda, no se merece nada más en la vida y ese tipo de cosas, entonces ya la tiene totalmente bajo su custodia y puede hacer con ella lo que él piensa que quiere hacer. Por eso es muy importante que la mujer que vive en este tipo de situaciones siempre tenga presente que hay alguien que la puede ayudar afuera y siempre tenga presente que alguien de la familia pueda escucharla y pueda recurrir a ella. Es decir, tener 3 o 5 personas a quien ella pueda llamar en caso de emergencia, además de todos estos teléfonos y lugares de emergencia con los que nos podemos conectar, que les estamos brindando para el consulado, por supuesto, de por sí. Tener contactos con familia o amigos donde uno pueda recurrir es muy, pero muy importante. Sí, y bueno, aquí hay varios comentarios, doctora, que dicen que, bueno, que habló a la policía, lo detuvieron y que luego al rato le está rogando para que regrese. Y otra chica dice aquí que también lo detuvieron y que ya regresó y que desde hace meses ya no le pega a su mamá. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Porque aquí es un tema tan difícil y tan sensible, tan profundo, que va a una de las cuestiones como el amor, porque se confunde, ¿no? Entonces es que si lo amo o la amo, le puedo permitir cualquier cosa de humillaciones, de vejaciones, de golpes, porque entonces también necesita apoyo psicológico la persona, la víctima, o sea, son tanto el perpetrador como la víctima, ¿no? El amor puede ser muy enfermo. Amar a alguien no significa que uno tenga que vivir con esa persona. Amar a alguien significa qué es lo mejor que yo puedo dar de mí para esa persona para que pueda ser feliz en su vida. Y si yo amo a alguien y ese alguien es agresivo, si ese alguien es violento, pues yo le voy a dar a esa persona los recursos para que pueda mejorar su vida, para que pueda vivir más feliz. Y los recursos no van a ser que viva conmigo, los recursos van a ser una terapia psicológica o grupos para que aprenda cómo manejar su enojo, o ir a Alcohólicos Anónimos o a un programa de rehabilitación de drogas o de alcohol, o quizás hasta con un psiquiatra donde le dé medicación, porque hay personas que son violentas porque son enfermas mentales. No todas las personas violentas son enfermos mentales, pero algunos sí lo son. Y la enfermedad mental es tan enfermedad como la enfermedad física, requiere tratamientos. Entonces, dar amor no significa ven que te perdono. Dar amor es te doy de mí lo mejor para ti, para que tú puedas mejorar tu persona. Y otro tema que viene muy con esto es cómo asegurarnos de que cuando nos pide perdón, realmente las cosas van a cambiar. La mayoría de los casos de mi experiencia profesional no cambian a menos que hagan algo muy radical. Entonces, esa persona tiene que preguntarse, ¿me está pidiendo perdón porque quiere volver a la casa? Bueno, la mayoría de los casos esa es la situación. Pero, ¿ha cambiado en algo? ¿Cómo me aseguro que ha cambiado en algo? Porque con que haya estado 2, 3 días, 5 días, una semana, 2 semanas en la cárcel, eso no significa que haya cambiado. Va a cambiar cuando la persona decida cambiar. Y para decidir cambiar, tiene que tomar responsabilidad, tiene que tomar conciencia de que hay algo que ha hecho mal, que hay algo que está mal. Claro. Entonces, solamente así es como comienza recién el proceso del cambio. No es que uno sale de un arresto y ya ha cambiado, para nada. El proceso va a ser, ok, tomo conciencia, me doy cuenta que hay algo mal, en mí, no en ella, porque la mayoría de los perpetradores ponen la responsabilidad en la víctima.
o es que yo reaccioné así porque me habló mal, porque la comida estaba fría, porque le faltaba sal, porque hacía mucho calor, porque hacía mucho frío, porque me quedé sin trabajo, ahora con lo del coronavirus, me quedé sin trabajo, no tengo cómo pagar la renta, por eso reaccioné así. Todas esas cosas pueden ser muy ciertas, pero la conducta de uno es responsabilidad de uno. Si esta persona toma responsabilidad de que yo estoy haciendo algo mal, que no está bien lo que estoy haciendo, entonces tomo responsabilidad y ¿qué voy a hacer al respecto? Comprometer que voy a hacer algo diferente no es suficiente tampoco. Yo tengo que hacer un proceso interno de darme cuenta cuándo es que me estoy poniendo violento, cuándo es que estoy cambiando esa forma normal de ser y qué es lo que voy a hacer a cambio de hacer. ¿Cómo voy a cambiar ese proceso interno para no llegar a la agresión? Y darme cuenta que si tomo o uso drogas, eso me va a ayudar a ser activo. Quizás me va a sentir tomar una cerveza o 2 cervezas o 6 cervezas, me va a hacer sentir que me olvido del problema, pero me estoy metiendo en un problema mucho más mayor, que es el problema del alcoholismo. Y tengo que parar ese problema también. Entonces, el proceso es muy largo y no es tan fácil de decir, bueno, pido perdón y vuelvo a la casa. La persona que le está abriendo las puertas a que vuelva al hogar, le está abriendo las puertas a que sea agresivo nuevamente. Esa persona tiene que hacer un proceso antes de volver a la casa. Por eso es que las órdenes de restricción son muy importantes para que él no regrese a la casa hasta que resuelva todos esos problemas internos. Y esto lo vamos a hacer en función del amor. Es el amor lo que nos va a permitir poner esos límites, esas limitaciones. Es decir, no, momentito, tú tienes que hacer un trabajo mucho más mayor antes de regresar a este hogar. Por mí y por nuestros hijos también, o por la abuelita, quien sea que esté en el hogar. Es muy importante ese proceso, si no, se repite y se repite y se repite, y sabemos que para que una mujer salga de una situación así, a veces lleva 7 veces reportar a las autoridades hasta que se va a realidad. Por eso es que el programa de DART, de Los Angeles Police Department, sí, el programa de DART con el que trabajamos nosotros, es sumamente importante, porque cuando en Los Ángeles, cuando se llama a la policía, inmediatamente viene una patrulla con miembros de Casa de la Familia o otras organizaciones y aporta en ese momento todo lo que estamos hablando para decirle a la víctima, necesita ayuda para no volver a caer en lo mismo, porque es muy fácil caer en lo mismo en nombre del amor. Claro. Y ustedes, Casa de la Familia, participan en este grupo de respuesta junto con la Policía de Los Ángeles y responden a las llamadas de violencia doméstica. Y ¿sabe qué, doctora? Que es muy importante que la comunidad sepa que no está sola, que puede verse el panorama muy gris, muy negro, pero hay recursos aquí en Los Ángeles, hay recursos en el condado. Y, por ejemplo, recientemente Los Ángeles recibió fondos para que estén mejor habituallados todos los albergues, que tengan mejores condiciones, que haya espacio para recibirlos. Y bueno, no solamente en la ciudad, también en el condado, a nivel del condado. Y nosotros en el Consulado de México, como mencionaba, tenemos una ventanilla de atención a la mujer, tenemos nuestro departamento de protección, tenemos abogados que nos ayudan a, por ejemplo, tramitar las visas WABA o las visas U en caso de violencia doméstica. Tenemos ahora un centro de llamadas al cual nos pueden hablar, que es el 213-351-6800, y también para que puedan reportarlo y nosotros podamos ayudarlo. Lo importante aquí es mandar el mensaje de que no están solos, de que si antes estábamos enfrentando esta situación, un problema muy grande, ahora con la pandemia, eso no quiere decir que no los estamos atendiendo, sino los esfuerzos que hacen ustedes en Casa de la Familia, los que hacen las autoridades, los que hacemos nosotros en el consulado, que nos llamen, que nos utilicen, que vamos a estar a su lado, ya sea que estén en su casa, que los vayan a denunciar y que se los lleven, que los arresten, o que salgan de su casa porque están desesperados, que siempre va a haber una manera de salir adelante. Así es, siempre hay una forma de salir adelante, y acuérdense que el amor no puede ser violento y la violencia nunca es amor.
Son dos cosas separadas. La violencia es una enfermedad de la familia y una enfermedad de la sociedad. El amor es algo muy distinto, ¿no? Así es, doctora. No sé si tienen alguna pregunta. Aquí estoy con mi jefe de protección, Felipe Carrera, con Fabiola. Un comentario más. Sí, doctora. Los niños que viven violencia en el hogar son víctimas también de esto, ¿no? Y como ya dije, van a volverse quizás perpetradores o víctimas. Pero la cuestión en este momento tan importante de la pandemia es que los niños antes tenían acceso en las escuelas de ir a hablar con un amiguito que por ahí le contaba a la maestra o a su mamá, o el niño le contaba a su maestra o al consejero o a la enfermera o hasta el principal de la escuela. Y muchos de estos casos se resolvían porque los niños podían pedir ayuda cuando la mamá no lo hacía. Ahora los niños están en el hogar. Los niños que viven violencia son por lo general hiperactivos porque están viviendo toda esta situación difícil. Los niños hiperactivos encerrados en el hogar, imaginémonos, ¿no es cierto?, cómo están viviendo en este momento de no poder salir y no poder jugar a un partido de fútbol o lo que sea con sus amiguitos. Se sienten encerrados, entonces se ponen más hiperactivos todavía. Eso, en un hogar de violencia, va a incrementar la violencia del perpetrador. Así que estos niños están más expuestos ahora, más que nunca, a la violencia en el hogar. Y esto nos vamos a enterar una vez que abramos las puertas. Por lo tanto, como recomendaciones también dentro de los hogares que nos están escuchando en este momento, pongamos algunas recomendaciones, algunos consejos. Para estos niños, despertarlos a la hora de costumbre, no cambiarles el horario, prepararles su desayuno o que ellos mismos lo preparen de acuerdo a la edad o ayudar a preparar, que estén activos desde que comienza el día. Ayudarles con las tareas que tienen que hacer de acuerdo a las recomendaciones de cada escuela, pero que las hagan. Que estén en la casa no significa que estén de vacaciones, que estén activos en lo que están haciendo. Que coman sus comidas bien y prepararles actividades durante la tarde o durante la nochecita para que no estén en el ocio, porque el ocio es muy mal consejero. Prepararles actividades de hacer en familia, quizás armar un rompecabezas o leerles un cuento a los niños más pequeños o que los grandes le lean el cuento a los niños más pequeños. Hacer actividades dentro de la familia. El arte es muy importante. En nuestras familias latinas la música, ¿no es cierto? Que si pueden tocar un instrumento musical o si pueden, si es que lo tienen, si no lo tienen, pueden cantar o bailar, hacer una competencia de baile o los shows que les gustan a los niños tanto hacer show, que me miren aquí, ¿no? Que hacer mi show. Todo lo que sea arte, pintar, dibujar, usar los medios sociales como para también buscar a ver qué otras actividades de arte hay a través de los medios sociales que también se puede hacer. O sea, competencias, por ejemplo, a través del internet, de hacer juegos de competencia con otras personas, siempre sabiendo con quién están, ¿no es cierto? O sea, o con miembros de la familia, buscarles actividades a esos muchachos, porque si no, esa desesperación, ese querer hacer sin poder hacer, los va a llevar a ellos a ser más agresivos también. Claro, sí, es una situación muy, muy, muy complicada. Y ahorita me estaban preguntando que cómo le hacen si todo está cerrado. Bueno, ya vimos cuáles son algunos recursos y esos están en nuestra página del Consulado General de México en Los Ángeles, también en nuestras redes sociales, en esta misma, en Instagram, en Twitter, de Casa de la Familia también, de la doctora Nogales. Y bueno, en una situación extrema, también decirles, nosotros en el consulado estamos atendiendo emergencias. Entonces, si no tienen a dónde ir, pueden venir al consulado y nosotros rápidamente vamos a actuar. Pero sí están abiertos los albergues. El tema es que no está cerrado para estas situaciones de emergencia. De emergencia, así exactamente. Es. Y mientras tanto, hacer todo lo posible dentro del hogar para pasar lo mejor posible. Este no es momento para hablar de conflictos. Esos conflictos que estaban de toda la vida, los resentimientos, porque hace 10 años tú me dijiste o tú me hiciste, este no es el momento para hablar de esas cosas. Este es el momento para pasarla lo mejor, tranquilos posibles, y si alguien se pone irritable, poder decir, bueno, pongámonos de acuerdo, si te pones irritable, yo entiendo que no podamos pagar la renta o no podamos hacer lo que hacíamos antes,
pero vamos a tranquilizarnos. Hay muchos lugares buscando en Google cómo hacer ejercicios de relajación, de hacer visualización para tranquilizarnos, porque este es el momento de vivir en paz lo mejor que podamos. Claro. Y bueno, y también nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo y afortunadamente contamos con aliados tan maravillosos como tú, doctora Ana Morales, como Casa de la Familia, como las autoridades en el condado, la oficina del sheriff, en la ciudad de Los Ángeles, de la policía, que son aliados y que nos ayudan precisamente a tener este tipo de conversaciones y hablar de diferentes temas. Y uno de ellos es de la violencia doméstica. Y como tú lo dijiste, doctora, y como lo hemos dicho, no solamente es entre hombre y mujer, es hacia los niños, es hacia los discapacitados, es a las personas de la tercera edad, y tenemos que reaccionar. Cualquiera puede denunciarlo, cualquiera, no importa su estatus migratorio en este país, si es indocumentado, documentado, ilegal, legal, puede hacerlo, va a estar protegido. Y yo no sé si tú nos quisieras ayudar, doctora, a cerrar esta edición en la que hablamos de violencia doméstica, un tema muy difícil, pero afortunadamente tenemos a personas como tú, tenemos recursos y no están solos. Doctora. Pues para cerrar, digamos de que la violencia en el hogar es como un cáncer, es una enfermedad terrible que aqueja a muchísimas familias, no solamente a usted. A usted no me refiero a las personas, ¿cierto? Por lo tanto, está en nosotros combatirla. Hay elementos, hay terapias, hay muchas formas de combatir la violencia y no podemos nunca la violencia como parte del amor de la familia. El amor de la familia es darle a nuestros hijos, a nuestros seres queridos lo mejor que podamos. Y la violencia nunca puede ser parte de ese amor familiar. Por lo tanto, hay que actuar. A veces es difícil actuar, pero hay muchos recursos para darle el apoyo que usted necesita para parar esa violencia. Cuente con nosotros. Aquí hay una pregunta, perdón, doctora, porque es importante. Dice una persona, una señora, ¿cómo puedo prepararme para explicarles a mis hijos que dejaré a su padre, que es el agresor? Porque muchas veces la excusa que dan es que no quiero perjudicar a mis hijos porque entonces la mala del cuento voy a ser yo al dejarlo. ¿Cómo me preparo para darle esa información, ese anuncio? Hay dos aspectos en esto. La mayoría de los niños saben que hay agresión, saben que hay violencia. A veces los padres piensan de que esto está ocurriendo en el dormitorio y nadie se entera. Los hijos saben perfectamente lo que está ocurriendo. Son mucho más inteligentes de lo que nosotros creemos. Así que simplemente hablar con ellos acerca de esto, lo que estamos viviendo, y esto es lo que yo voy a hacer para pararlo. No para ofenderlos a ustedes, no para hacerles un daño a ustedes, sino para mostrarles a ustedes de que esto no es aceptable, que esto no es normal, esto no es lo que yo quiero para la salud de mis hijos. Por lo tanto, hablar con los hijos y decirles las medidas que yo voy a tomar son por ustedes y por mí. Y es muy probable que los hijos le digan, no, mamá, por favor, no vayas a hacer eso, no vayas a hacer eso, porque también tiene su lealtad con su papá. Claro. Y a veces el papá justamente incentiva eso, porque tu madre lo único que quiere, tu madre lo que va a hacer, e incentiva ese tipo de cosas. Así que hablar con ellos y explicarles también de que esto lo que se va a ser porque es mi decisión de adulto, porque como adulto es mi responsabilidad velar por la paz de este hogar. Y como adulto esto es lo que yo voy a hacer. Y el otro lado de esta moneda también es de que estamos hablando de la mujer como víctima, también sabemos que un 5% de las víctimas son. Y lo mismo que hemos hablado durante todo este espacio es para los hombres, que muchas veces no reportan violencia doméstica porque dicen, ¿cómo le voy a sacar la madre a mis hijos? O ¿cómo voy a decir yo que mi esposa me pega? Qué vergüenza, ¿no? Qué mandilón me van a decir que soy. Sin embargo, la violencia hay que pararla en el bienestar de los hijos. Por lo tanto, la señora que acaba de escribir la pregunta, la aplaudo porque ya está pensando, ya está proyectando, ya está viendo cómo va a hacer las cosas y si necesita ayuda, por favor nos llama. Aquí está la ayuda para dársela a usted. Claro.
Doctora, mil gracias. Ha sido de verdad una sesión informativa de educación. Todos aprendimos y sobre todo, doctora, no estamos solos. No estamos solos. Y muchas gracias, embajadora, y a todo el personal del consulado, que siempre tiene las puertas abiertas y que sé que no es solamente para mexicanos o mexicanas, sino que han ayudado a muchísimas personas de la población hispana acá en Los Ángeles. Así que muchas gracias en nombre de todos de ellos, porque a veces ellos mismos se olvidan de dar las gracias, pero yo sé que están ahí agradeciéndole mucho sus servicios. Gracias, doctora. Hasta la próxima. Hasta la próxima.